Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana ya con 12 minutos. Muchas gracias. Está con nosotros aquí en el estudio de Presencia Universitaria el maestro en Derecho Norberto Alvarado, con quien lo hemos invitado para tener la perspectiva jurídica de este ejercicio democrático que es la consulta popular. Él es docente académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y le agradecemos la apertura que tiene para con este medio. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto saludarte. Muy buenos días, Marco. Buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias. Y bueno, valdría la pena que el auditorio pueda entender la trascendencia desde el ámbito jurídico de esta consulta popular. Es decir, ¿qué sucede si se logra llegar al porcentaje que marca la ley para que se traduzca en un ejercicio vinculante? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista jurídico? Claro. Mira, al final del día, la propia Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, que tuvo una última reforma en el 2021, establece que si participa al menos el 40% de los mexicanos y las mexicanas que estamos inscritos en la lista nominal de electores, que es, digamos, el padrón electoral depurado, con todos aquellos que estamos en vigencia de nuestros derechos político-electorales y que participamos el pasado 6 de junio en la elección federal, que fue concurrente con la elección estatal, pues entonces el resultado de esta consulta será vinculatorio jurídicamente, es decir, obligará tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo Federal a realizar las acciones que se desprendan de la propia pregunta que se va a formular este domingo, 1 de agosto, en esta consulta, o a cualquier otra autoridad, dice la propia Constitución y en particular la ley. Es decir, entonces lo que resulte de lo que los mexicanos y mexicanas que decidan participar en la consulta voten, pues será obligatorio cumplirlo para las autoridades, básicamente. Aquí el problema quizá, primero, el primer problema quizás sea de fondo en cuanto a cómo se va a realizar esta consulta, porque algunos se preguntan, y sería la pregunta que le haría, ¿la ley se consulta o no se consulta? No, bueno, básicamente no, la ley no se consulta, la ley se cumple. En el esquema jurídico, la ley será válida o será nula y en consecuencia pues tiene que ser ejecutada y cumplida por las autoridades a las cuales está dirigida o a las cuales les otorga competencia, atribuciones o facultades, dependiendo de si es un poder público, si es un órgano o si es un servidor o funcionario público. Entonces, desde luego que la ley no está a consulta. Hay una serie de materias también dentro de la propia Constitución y dentro de la propia ley que no son sujetas de consulta, es decir, no pueden ser parte de este ejercicio. Entre otras, por ejemplo, la restricción de garantías constitucionales o derechos fundamentales, derechos humanos, no se puede consultar que nos restrinjan o no nos restrinjan el derecho de expresión o el derecho de tránsito o alguno de estos derechos fundamentales que están en la Constitución. No se pueden consultar temas fiscales, no se pueden consultar temas relativos a la organización de las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una serie de disposiciones que no solamente en México, a nivel mundial, en lo que se conoce como las figuras de participación semidirecta, como es el plebiscito o como es el referéndum, pues desde luego no permite que se consulte ni el cumplimiento de la ley ni algunos temas en particular que desde luego pues, entraríamos en un conflicto de interés, porque si nos preguntaran a todos o nos consultaran si queremos o no pagar impuestos sobre la renta, pues seguramente la respuesta sería no, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues desde luego que no, la ley no se consulta. Lo que se consultan son acciones, políticas públicas, el ejercicio de alguna disposición de carácter administrativo que pudiera tener una afectación de trascendencia nacional, dice la propia ley, o bien de trascendencia regional, es decir, que afectara a uno o más estados, ¿no? Como la aplicación de alguna política pública en particular. Pero la ley y el ejercicio de la ley y su cumplimiento, desde luego que no puede estar dentro de este ejercicio de democracia semidirecta que está regulado en la Constitución desde una reforma política que se hizo en su momento en el 2012. Después ha venido habiendo algunas modificaciones. En el 2019 hubo una segunda reforma a la Constitución que modificó
o amplió algunas cuestiones relativas a los derechos político-electorales de los mexicanos, en particular la revocación de mandato, que también se incluyó, y este tema de la consulta popular. Ahora, lo complejo podría ser, en el supuesto dado sin conceder que se llegue a este 40% del padrón electoral, quien salga a votar a favor del sí, estoy a favor de que se revisen las decisiones políticas del pasado en un marco de respeto a los derechos humanos. Claro. Y ahora, ¿la autoridad qué va a hacer? Es decir, el Ejecutivo, la Fiscalía General. Me parece que eso es lo complejo del supuesto sí, ¿no? Sí, claro. A ver, la pregunta para empezar es muy ambigua. Creo que todos ustedes, los medios de comunicación, han tenido la oportunidad de comentarla, de analizarla también. Muchos especialistas a nivel nacional y a nivel local en derecho constitucional han hecho un análisis muy puntual de esta reformulación que hizo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la pregunta, porque la pregunta que había enviado el Ejecutivo Federal era completamente una pregunta distinta, ¿no? Que iba dirigida casi con nombre y apellido al hecho de si se aplicaban o no, o si se iniciaban o no juicios que pudieran llegar a sancionar a quienes fueron en su momento titulares del Ejecutivo Federal, es decir, los presidentes de la República. Sin embargo, bueno, pues hoy esta pregunta que reformuló la Corte, pues como tú lo dices, pues digo, la pregunta es ambigua completamente. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues digo, creo que al final de cuentas todos estamos de acuerdo, ¿no? De manera general. Entonces, esta es una pregunta ambigua. La Corte me parece que se fue por la salida fácil, por la tangente, como decimos, completamente, porque pues al final del día la pregunta tampoco es muy clara, ¿no? No dice qué tipo de actores políticos, no se refiere a qué tipo de acciones en el ámbito civil, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo o político, durante qué años. Entonces sí, va a representar desde luego, si es que resulta que hay una participación de más del 40% de la lista nominal y se decide por el sí, porque solamente hay dos posibilidades, la boleta vendrá solamente con 3 recuadros, uno que dice sí, otro que dice no y otro que dice me abstengo, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué tendrán que hacer las autoridades? Pues su trabajo, básicamente, que es el que tendrían que hacer con o sin consulta el día de hoy, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que puede resultar esto un arma de dos filos, porque al final del día, si se ejercen estas acciones, muchas de ellas seguramente estarán prescritas en términos de nuestro propio sistema jurídico, en términos de respetar efectivamente el debido proceso, una defensa justa, técnica, el poder tener un derecho de audiencia y de defensa, el aportar pruebas. Pero recordemos que, por ejemplo, en México, como en todo el mundo prácticamente, para que la autoridad o inclusive nosotros como personas, digamos, como ciudadanos, podamos ejercer una acción, pues la ley nos da un plazo. Pasado ese plazo, si esas acciones legales no se ejercen ante los tribunales o ante las fiscalías, prescriben. Es decir, por el simple plazo del tiempo, pues desaparecen. Entonces aquí hay un juego, me parece a mí, extremadamente peligroso. Me parece que la pregunta es populista. Desde luego, bueno, pues yo no comparto el comentario que hace un momento hacía alguno de los televidentes que los escuchan y los ven todos los días, de que aquí hay alguna situación tendenciosa. Desde luego que no la hay. Realmente lo que se está comentando pues es la realidad de las cosas. No hay una opinión crítica y objetiva por parte de ustedes, y me parece que por parte de la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Ahora, también hay un tema dentro de la propia convocatoria que se publicó en el Diario Oficial de la Federación desde el 2020. Estamos hablando que esto se inicia en octubre del 2020. Y si ustedes hoy abren la página, por ejemplo, del INE en la web o en el Internet, van a encontrar que el INE dice que no se permite la participación de los partidos políticos. Y la Ley Federal de Consulta, en su artículo número 48, si mal no estoy, efectivamente sí permite la participación de los representantes de los partidos políticos. Entonces aquí tenemos un gran sesgo, porque habrá observadores políticos
pero los partidos políticos que también tienen derecho a participar, pues en una disposición administrativa del INE no lo pueden hacer cuando la propia ley mandata que sí. Entonces, desde ahí estamos mal, la construcción de la pregunta, la forma en la que se ha venido organizando, el hecho de que no puedan participar los partidos políticos. Y otro tema que también era fundamental, del 15 de julio al 1 de agosto, que se cumple este domingo, el gobierno federal no puede hacer propaganda de ningún tipo. Hay una veda electoral o similar a la veda electoral que existe marcada en la propia ley federal de consulta que no se está respetando. El presidente de la República, pues simple y sencillamente no podría estar en las mañaneras, como la que acaban de reportar ustedes hace un momento sobre los temas que se tocaron hace unos minutos en Palacio Nacional, pero esto tendría que estar restringido. Entonces, pues hay toda una serie de irregularidades procesales en la forma en la que se ha organizado esta consulta, ¿no? Desde que el presidente envió esta solicitud, que lo puede hacer, es uno de los facultados, hasta el hecho de cómo el INE ha organizado este proceso. Maestro, te agradecemos enormemente. Lamentablemente se nos va el tiempo rapidísimo, pero te seguiremos invitando para Claro que sí. desde la expertise jurídica nos puedas dar tu punto de vista. Con todo gusto. Muchas Gracias al Buenos maestro días. Norberto Alvarado por este puntual análisis que hace en torno a las consecuencias jurídicas de la consulta popular. Vamos a una muy breve pausa y nos enlazamos con nuestra compañera Pamela Ciro.